Buenas, buenas, yo soy Marce, soy psicóloga, mi Cristi que es nutrióloga no vino, pero pues juntas somos Petit Comité. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí, ya que fue líder, ¿se puede decir? Sí. O el que dirigía un grupo de matrimonios de la iglesia en el que estábamos involucrados mi esposo y yo. Todavía hacemos algunas actividades juntos ahí en Somos Más. Somos Más, sí. Luego también les platicamos de eso y me gustaría que te presentaras. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel. Cabe mencionar como dato curioso que conozco al esposo de Marcela desde que llegué a Chihuahua. Yo llegué muy chiquito y era mi vecinito. Uh-huh. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Me levanté emocionadísimo el día de hoy. Dije, voy a estar en un podcast grabando del tema que más me gusta hablar y pues muchas gracias por considerarme. No, qué bueno que pudiste venir. Yo pensé en ti y pues no hay coincidencias. Solo diosidencias. Muchas gracias por invitarme. Oye, Ángel, pues te quiero dar la palabra porque siento que ahorita tú nos puedes ayudar, que tienes como esta conexión y me atrevo a decir don, tan capaz de conectarte con Dios y esta relación que tú tienes tan directa con Él, que nos pasaras como unos tips o que nos ayudaras a entender o a invitarnos, a lo mejor no a entender, pero sí a invitarnos y a contar tu testimonio de claro. vida y cómo te has acercado tú y de cómo te ha servido y para qué sirve en general. Yo creo que hablando de lo personal para mí fue una bendición realmente entrar a este grupo y pues nada, por eso estoy súper agradecida con Ángel y con Gabriel, otro chavo del grupo de matrimonios, y que luego también acá lo invitamos como que no. Claro, mira, cuando me platicaste y me dijiste este va a ser el tema, yo pensé en 3 momentos que han definido mi vida en cuanto a por qué he decidido ser una persona que está conectada con Dios. Y la primera es cuando tenía 9 años. Yo vengo de una familia donde mi papá fue militar. Ahorita él ya no es militar, se retiró como teniente coronel, pero imagínate, me quería un militar y mi mamá una enfermera militar también, que mi papá se robó después para irse a vivir a Oaxaca. Es una historia de locura. Y por azares de la vida y del destino terminamos en Chihuahua cuando yo tengo entre 8 y 9 años. Y creo que la carga emocional de mis papás venía muy fuerte y a veces los niños la transmiten toda. Claro. Y fíjate que mis papás traían problemas gruesos de violencia, de traiciones, cosas que tú como en la casa lo ves, ¿no? Y pues mis papás y cada quien ya traían sus ondas y estaban muy mal, había muchas broncas fuertísimas en mi casa. No me lo hubiera imaginado, ¿no? Como que pensamos, la gente que te conocemos o conocemos gente tan cercana a Dios, dices, no, pues su vida perfecta, y su infancia sí, súper bonita, y estoy así de que, ¿cómo tú, Ángel? Y te conozco a tu hermana. Entonces es así como que... Wow. La verdad es que sí había un ambiente de mucha pelea. Mira, te platico una situación. Y en una ocasión por alguna razón estaba solo en la casa. No recuerdo dónde estaban mis hermanas o probablemente estaban ahí, lo borré, no sé. Y escucho gritos de mi mamá. Pero gritos terribles, no te imaginas. Terroríficos, como si alguien la quisiera matar. Y pues yo dije, pues están en su cuarto mis papás y pues yo dije otra pelea, pero sus gritos eran diferentes, otra pelea. Y cuando entro al cuarto de mis papás, mi papá le está apuntando con una pistola a mi mamá y fue un cambio de qué está pasando. Es muy duro que el mundo se te rompa así porque las 2 personas que más amas se están odiando en ese momento. Claro. Y mi papá con la pistola y mi mamá le estaba pidiendo por su vida, no me vas a matar, por favor. Y cuando mi papá entra, y esto es algo que platicamos, es parte de nuestra historia familiar, no nos da pena contarlo. Sí, claro. Sí, totalmente. Y lo he platicado muchas veces con mis papás ese día, pero fue un día definitorio porque yo veo a mi papá a punto de matar a mi mamá. Iba a ser un desastre, no te imaginas. De hecho, me acuerdo y me pega, en serio. Claro. Y me acuerdo que yo me abalancé con mi papá porque él no estaba en sí, él estaba en su ira, perdido, queriendo asesinar a mi mamá. Y fue muy duro ver esa imagen del papá, de la persona que admiras, que te dicen en un pedestal, lastimando a la mujer que más amas en ese momento. Claro. Y me acuerdo que me abalancé contra él y me dice mi papá tiempo después que él sintió una fuerza gigantesca y yo pues un niño de 8 o 9 años. Sí, o sea, ¿cómo podías mover a tremendo mi papá dice que él sintió que hasta se le quedó marcado el golpe así porque yo me abalancé sobre él como no lo voy a hacer. Chinita. Y desde ese día mi vida empezó a tener un miedo y una ansiedad de niño de
en el momento que yo me vaya mis papás se van a matar. Claro. Y tenía una vecinita, yo vivía, recién llegué, vivía en una colonia de Chihuahua que se llama la Colonia de Guadalupe, ahí una vecinita mía que se llama Lisette y Heriberto, les mando saludos, los amo a ellos porque fueron de esos ángeles que te pone Dios para cambiar tu vida. Y yo creo que a ella le tocó escuchar gritos de mis papás, míos, de todos, vivíamos enfrente y en una ocasión le pide permiso a mi mamá, dice, déjame llevarme a Ángel a una iglesia, una pequeña iglesia metodista, que es como una rama evangélica, ¿no? Yo era católico en ese momento, Okay. y la vecinita nos lleva, y es como un campo de verano de una semana, donde que tus hijos se entretengan, les vamos a enseñar como un tipo catecismo, si así lo quieres ver. Sí, claro. Y el tema de todo el campo de verano fue un versículo de la Biblia que es, que nos lo enseñó a través de una canción que decía, ahora en Cristo soy nueva criatura, todavía me acuerdo, las cosas viejas pasaron, mira, te estoy cantando aquí, Qué bonito. y hablaba, el mensaje era de que si tú te conectabas con Dios, con Jesús, toda tu vida podría volver a ser nueva. Y me acuerdo mucho una noche, cuando después reflexionando como niño, porque a veces creemos que los niños no tienen esta capacidad de pensamiento. No, y totalmente lo contrario, Ahí en ese momento yo reflexioné y le dije, si tú, Dios, eres real, es en serio esto. A tus 9 años a mis te 9 estabas años, hablando con Dios. fue mi primera oración en serio que hice con Dios y le dije, si tú eres real, por favor ven a hacer a mi familia nueva otra vez porque mi familia está rota y necesito que la hagas otra vez. Uh-huh. Esa fue la oración más sencilla, yo creo más humilde, más de ayuda que un niño le puede hacer. Y yo empecé a asistir a esa iglesia, empecé a asistir a querer conocer qué más estaba pasando. Y fíjate que tuve encuentros, me di cuenta que Dios era algo real. Y no porque un niño, yo sé que está entre la fantasía y la realidad y que a veces piensas que puede hacer. Empecé a vivir cosas donde me di cuenta que Dios es alguien real. Y al ver mis papás un cambio en mí, mi mamá empieza a ir a la iglesia también. Y mi hermana. Y mi papá, él estudió una parte de como medicina militar, uh-huh. Se llama sanidad, es como una parte de militares. Y él todo el tiempo estuvo pues como médico con un pensamiento completamente ateo y agnóstico tal vez y buscando sus respuestas. Científico y como que pues no le atribuyes a Dios nada. Y mi papá decía que desde niños nos decía, es que yo soy mi propio Dios y es que es el estudio y es que la ciencia y esto y lo otro. Y cuando mi papá descubre que empezamos a ir a una iglesia, me acuerdo muy bien que yo tenía una Biblia de niños. Y cuando voy entrando a la casa un día no nos deja entrar mi papá, no nos deja entrar. Y es como, lárguense, díganle a su Dios, así, que a ver que me convenza, a ver si es real, si existe, que me convenza. Y nosotros llorando, por favor, papá, que quién sabe qué, déjanos entrar. Y papá, en un enojo, en una rabia, porque nosotros estamos creyendo algo en contra de lo que él nos había enseñado. Claro. Pasa el tiempo, total, al final lo convencimos, yo creo que le dio lástima vernos ahí, y mi papá un día empieza a ver cambio en la vida de mi mamá, esa mujer violenta, esa mujer agresiva, esa mujer que también quería buscar lo suyo, empieza a cambiar de la nada, y mi papá, es que les están lavando el cerebro, es que algo está pasando ahí. Sí, mucha gente piensa eso. Sí, totalmente, o sea, es que te están, y mi mamá dijo, pues ven y acompáñanos un día. Y esto es en serio, mi papá va a la iglesia y tiene un tipo de epifanía, si así lo quieres ver. Wow. Y él tiene un encuentro con Dios. ¿La primera vez? La primera vez. De hecho, fue tan impactante porque él no creía nada, que él sale corriendo. Y me acuerdo mucho que lo detiene el vecino que vivía enfrente de nosotros y tiene una conversación. Y me acuerdo que a raíz de eso mi papá fue como, caray, aquí hay algo, ¿verdad? Para no contarte historias y hacerte el cuento muy largo, esas personas que se odiaban, al conectarse con Dios, al conectarse con una fe verdadera y una fe viva, cambian completamente su vida. Y hoy mis papás están juntos. Mi papá decide en ese momento seguir en el ejército, pero pasa el tiempo y mi papá, de ser ese hombre rudo, agresivo, ese hombre que solamente mis ideas tienen verdad y yo tengo la razón y no hay Dios y Dios está muerto y todas estas cosas que cambian completamente. Y hoy ves tú a mis papás y están juntos de una familia que debió de haber probablemente muerto algunos de la violencia que había o hasta un accidente que pudo haberles pasado en sus enojos y sus arranques. Hoy están juntos y son dos personas completamente distintas. Y todo inició por la conexión de un niño chiquito con Dios. Wow. Y ese momento
es lo que a mí me hace darme cuenta que hay algo más. ¿Sí me explico? Claro. Y crezco y me doy cuenta que la vida espiritual, y ahorita lo platicamos antes de iniciar el podcast, sí, fuera de cámaras, que yo no creía que existían dos vidas, porque hay gente que dice, no, es que yo tengo una vida espiritual y pues lo demás que hago. Yo siempre he creído que lo espiritual gobierna todo, todo yo completamente. También en terapia comento que la piedra angular de la estabilidad emocional para mí es la espiritualidad. Totalmente. Y creo que la gente confunde religión con espiritualidad. Sí. Mira, te voy a decir algo bien fuerte y mucha gente podrá estar no de acuerdo conmigo, pero yo creo que la religión termina apartando más al hombre de Dios. Porque la religión son reglas, son dogmas, haz esto, haz lo otro. Y creo que cuando te vuelves una persona con un entendimiento espiritual, te das cuenta que no es una religión, sino una relación verdadera con un ser supremo, que en este caso yo conocí a Jesús como el que me dio y la vida. Y mucha gente, y yo he ido a muchas, me dedico a temas de empresa y a negocios, y muchas veces escucho podcasts y voy a conferencias y mucha gente habla de meditación y que se van al Tíbet. Y la verdad lo que yo digo, ¿y tú qué haces? ¿Cuál es tu secreto? Y mientras otros se van a la India, al Tíbet, te puedo decir algo, es que yo he encontrado un refugio en la oración, conectándome con la palabra de Dios y conectándome con Jesús. Y te podría contar historias que dirías, es neta, o sea, yo creo que ni me creerías. Otra historia que fue muy definitiva en mi vida y que me dio, me hizo entender la importancia de tener una base espiritual, es que en el 2009 secuestran a mi hermana. En ese momento, no sé si te acuerdas, pero del 2006 al 2012 está la violencia, a secuestros, matanzas, muertes. Es en una etapa muy oscura de México, y mi papá era militar. Y mi papá en ese entonces también estaba muy traumado con la seguridad, y no sé cómo pasa, que yo creo que hicieron mal su estudio de mercado los secuestradores, porque nosotros no teníamos dinero. O sea, mi casa nunca fuimos una familia de dinero. De hecho, en esos tiempos hubo muchos secuestros como erróneos, o sea, ¿Sí? Que sí, también le pasó a algunos amigos. Y de hecho sí que pasó. Que se confundían, o que nomás sabían una parte de tu vida y no sabían la historia completa. Exacto. Y cuando secuestran a mi hermana, le dicen, es que tu papá es doctor, sabemos que tu papá va al hospital, y esto y lo otro, pero no saben que era militar. Y de hecho, gran parte, y estamos muy agradecidos por la carrera de mi papá, porque eso ayudó mucho a que el secuestro no terminara en una desgracia. Y de verdad que fueron las horas más angustiantes, porque son tipos que entraron a mi casa. Yo me acuerdo que en la escuela, estaba en la universidad en ese entonces, golpean a mi mamá, no te imaginas cómo la dejaron. A mi hermana se la llevan, ella un día antes había cumplido 15 años. Ay, no. Y se la llevan, y mi mamá entra en un shock así traumático, y solo decía, se la llevaron, no la puedo defender. Pero repetía y repetía y repetía esa frase. Me acuerdo que yo estaba en casa de Cristina, la que ahora es mi esposa, en ese entonces era mi novia, y me acuerdo que no me marca mi papá, me marca alguien más para decirme y avisarme, oye, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, aquí estoy a punto de comer. Y luego, ¿cómo? O sea, y luego se da cuenta que no sé nada, y luego, discúlpame que yo te dé esta noticia, pero acaban de secuestrar a tu hermana. Él se había enterado primero que yo. Y en ese momento yo salgo corriendo a mi casa pensando que era una broma, porque yo estaba como sí, que dices, esto es negación. Sí. Es el primer paso, la negación. ¿Y sabes cuál es el primer pensamiento que tengo mientras voy manejando? Es, conéctate con Dios. Empieza a agradecerle en las buenas y en las malas. Dios no provocó esto. Pero para este entonces tú ya estabas yo ya tenía una base firme, muy fuerte en la fe. Y cuando hablo de fe, hablo en la convicción de las cosas que tú no puedes ver. Eso es la certeza de lo que tú no puedes ver, pero sabes que está ahí. Eso es fe. Entonces yo ya tenía esta base muy fuerte, y empiezo a agradecerle a Dios y decía, Señor, no sé qué vaya a pasar, no sé qué me van a decir, no sé si vuelvo a ver a mi hermana, pero gracias, tú eres bueno. Me acuerdo que yo no decía, y llego a mi casa, veo convoys de militares. Mi papá logró movilizar a muchos militares, y toda la colonia, helicópteros, camiones, se había desplegado algo muy fuerte para encontrar a mi hermana en ese momento. Y veo a mi mamá toda golpeada, y en ese momento entendí algo bien importante de por qué tener una base sólida espiritual puede cambiar todas las cosas. Y entendí algo, hay un versículo que Jesús le dice a sus discípulos previo a morir, previo a ser crucificado, y les dice, yo les doy la paz, pero no la paz como las da el mundo.
Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero Total. tranquilo, yo he vencido al mundo. Y me di cuenta que la paz que Dios te ofrece no tiene que ver con ausencia de guerra. Muchas veces pensamos que paz es ausencia de guerra, es ausencia de problemas. Y en ese momento, Marcela, me di cuenta que aunque tu mundo se derrumbe, si tú tienes una conexión real con Dios, esa paz es algo que sobrepasa todo el entendimiento. Y pude estar tranquilo con la convicción de que tú ibas a estar bien. Qué importante esto que tocas, porque la mayoría de las personas que no tienen esta conexión justo no pensarían en agradecerle a Dios. ¿Estás de acuerdo que la mayoría es de que ¿por qué Sí, Dios sí, hace sí, esto? sí. O porque hay mucha gente que dice, es que Dios no existe porque si no, no existiera la pobreza, las violaciones a los niños Sí, y claro. bla, bla, bla. Entonces hay un libro, no sé si lo has leído, que se llama Conversaciones con Dios. No. Ah, sí, claro que sí, es una película, ¿no? No sé si tenga película, no sé. Sí, se me hace que sí, es del cuate que escribe... No, ese es de la cabaña, ¿no? No, también La Cabaña, Ah, sí, que buenísimo escribe. libro. Sí, pero Ajá. sí sé cuál dices. Bueno. Hay una película, te la recomiendo. Ay, pues Sí. no la he visto, pero en ese libro justo es como Dios hablando, entonces él le dice, es que ustedes piensan que yo soy malo y que yo les mando como las cosas malas, pero eso no soy yo. Eso es como que la vida y lo que ustedes también deciden entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, los secuestradores, los violadores, pues obviamente es gente que no está conectada con Dios, Exactamente. que no conoce a Dios, no que Dios los haya mandado por alguna, sí, o sea, que Dios los haya hecho así, pues. Y fíjate que justamente tocas algo bien fuerte, porque uno de los mandamientos, algo a lo que nosotros y que batallamos mucho es ama a tus enemigos. Entonces, ¿cómo voy a amar a alguien que secuestró a mi hermana? Claro. Y sabes, cuando tú entiendes que es una persona que no tiene una conexión con Dios, te dices, es que no es su culpa. Sí, está bien fuerte lo que te estoy diciendo, pero hay otros motivadores que lo han hecho ser como es. Y este hombre también necesita misericordia. Es porque es víctima. Es víctima del sistema, exactamente. Y en ese momento, cuando pasa todo esto, de hecho hubo un momento donde capturan, yo creo que es la primera vez que platico el detalle, pero que capturan a estos secuestradores después de que se paga el rescate, porque se paga el rescate, Okay. al final de cuentas, y fue como, ya sabemos quiénes son, o sea, y de hecho lo hicimos porque ya teniendo ubicada la casa, pero dicen, los estrategas que estuvieron detrás de eso, dicen, si nosotros entramos y rescatamos a la niña, en este momento puede haber fuego cruzado y ella puede morir, entonces vamos a hacer todo, al cabo ya sabemos quiénes son. Entonces nosotros jugamos el papel de, ok, vamos a hacer todo esto y vamos a esperar a que las cosas sucedan. Nuestro miedo más grande es que la hubieran violado, claro, que le hubieran hecho algo terrible o que pague ese rescate y la maten. Y la verdad es que hay miles de dudas, pero en el momento, y platicar con mi hermana es otra onda, porque dice que en el momento del secuestro llega una parte en la noche donde todos los secuestradores están drogados. Y ella puede quitarse la venda y lo reconoce, pero fíjate, y esto te lo cuenta ella, dice, escuché una voz en mi interior que me dice, tranquila, yo te cuido, no hagas una tontería, quédate ahí. Eso fue lo que ella sintió, y porque ella pudo haber escapado, claro, pero esa voz fue como, tranquila, yo te cuido, quédate ahí. Y cuando se quita, se vuelve a poner la venda, y eso sirve porque le ve la cara a todos los secuestradores, y sirve para poder identificarlos. En ese momento también tú te das cuenta que son pensamientos que no se te pudieron haber ocurrido. Tu adrenalina, el cortisol lo traes al tope y tu acción de supervivencia es salir corriendo. De hecho, hay muchos casos de que eso pasa y que eso intentan y mueren, entras en pánico. Pero yo creo que cuando tú estás conectado tienes esa hipersensibilidad a cosas que normalmente no ves. Y esa conexión con Dios, tú la tienes que llevar a todas las cosas que haces. No es como, estoy conectado con Dios solo cuando estoy meditando o solo cuando estoy leyendo la Biblia. Tienes que llevarlo a todos, porque normalmente hay como una dicotomía. Y la gente cree que tienes una vida espiritual y tienes una vida que no es espiritual, pero la realidad es que tiene que ser todo. Y estoy seguro que la gente, y tú como psicóloga lo sabes, saldrían más rápido adelante. Exacto. Si tienen esta palanca. Sí, muchos personas han llegado conmigo y me han comentado, oye, es que me cambié de psicólogo, así, es que me hablaba mucho de Dios. Y pues yo con eso como que no, y yo, ¿y con quién caíste? No que les quiera hablar de Dios todo el tiempo, ¿verdad? O sea, sí respeto, pero trato como de sembrar la semillita en que creen en algo. La importancia de creer en algo te da un sentido de pertenencia, ¿no? Wow. Hasta lo publiqué, creo, en mis redes, y de verdad para mí hasta me sentía así, pastora, sí, o no sé, porque te lo juro, así un momento así de que una chava me dijo,
gracias porque yo nunca había creído en algo hasta que tú dijiste esto, me hizo mucho sentido, que yo puse el ejemplo de que debe haber algo más, tiene que haber una energía que nos cuida, que nos protege, que nos provee, así como tú lo haces, por ejemplo, con tus mascotas, ¿no? O sea, tú los amas y esa mascotita, o sea, le das un sentido de pertenencia y se siente segura contigo. Uh-huh. Entonces, imagínate, si eso pasa en los animales, o sea, nosotros que somos humanos, que somos creación de Dios, que somos creación divina, ¿cómo no vamos a estar cuidados por esa energía, no? Sí, claro. Entonces, como que a ella, no sé, le hizo mucho sentido y me dijo, gracias porque me diste una razón para creer, y yo así como que, ay, es el mejor día de mi vida, te lo juro, sentí así que claro, algo súper bonito, que a lo mejor tú vives mucho tiempo por lo que te dedicas y estás súper conectado con Dios y la iglesia y todo esto, pero sí, como decías tú, o sea, ¿qué importancia tiene el creer en algo? ¿Y qué beneficios tiene creer en Dios? Claro. ¿No? Mira, allí seguido me invitan a dar pláticas a empresarios o a jóvenes que están emprendiendo, porque yo he pasado por eso y gracias a Dios me ha ido bien, y siempre me preguntan, me dicen, ¿cuál es tu clave para lograr o estar donde estás? Ahorita me toca dirigir un sistema educativo que llega desde Canadá hasta Argentina y que empezamos hace 5 años y que ahorita está siendo realmente un éxito en la educación. Se llama Sistema Educativo LAM y estoy muy contento y muy feliz en donde he estado esto. Pero me dicen, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste? Obviamente tiene que ver con el equipo que te abraza y todo, pero hay un secreto que es sobre todas las cosas. Y desde que yo tuve este encuentro pequeñito y vi la restauración de mi familia, hubo un versículo en la Biblia que leí que se me marcó en la mente y es Mateo 6:33. Y está Jesús hablándole a la gente, en el contexto tú lees y habla de todas las preocupaciones, la gente que se preocupa por dinero y que no obtiene, la gente que se preocupa por verse más bonita, la gente que se preocupa por qué vestir, por qué comer. Al final habla de todas las cosas que tú te preocupas, pero llega al capítulo 6, versículo 33 y dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que deseas te será añadido. Uh-huh. Eso me dio norte. Y me dicen, ¿cómo le haces? Es que Dios primero. Y hay gente que te puede decir sus secretos y cómo son tiburones y... Se levantan a las 5 de la mañana. Sí, y se exacto. A las 8 de la noche. Exacto, y son gente productiva y la neta yo te digo, hijo, es que la neta es que yo he puesto a Dios primero. Y tengo esa convicción, y en los negocios yo no sé ser emprendedor si no tuviera como convicción mi fe. O sea, yo te soy sincero, hay decisiones que yo consulto y digo, Señor, ayúdame, necesito... Hay problemas y conflictos que a veces me pasan con empleados y en ese momento estoy, Señor, dame sabiduría. Y de veras que es como si fuera un rayo de repente, de una manera muy, 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 muy fuerte, que te llegue ese entendimiento y dices, ya sé por dónde. Y sabes, yo invito a toda la gente que trate de invertir la pirámide. Estamos en un sistema donde te enseñan a buscar siempre todo lo que necesitas. Uh-huh. Y es muy fácil obtenerlo, porque si quieres dinero, si quieres esto, hay muchas formas de buscar primero todas las añadiduras. Total. Todo lo que deseas, pero la Biblia dice, no, mira, estás haciendo las cosas al revés. Primero sé, antes de hacer y antes de obtener. Y esa es mi filosofía de vida, ser, hacer y obtener. A veces queremos obtener sin ser. O a veces haces mucho para obtener, pero no tienes los resultados que te gustaría, porque la clave está en ser. Claro, está en ser. Atraes lo que eres, ¿no? Y fíjate, tú hablas de la Biblia y, por ejemplo, en alguna ocasión hemos tenido manifestadoras aquí platicándonos que justamente nos están diciendo lo mismito. Y es lo que yo me gustaría también compartirles, de que básicamente casi todo es lo mismo, o sea, te lleva a lo mismo. Nada más que todos lo hablamos a lo mejor en diferentes idiomas, y a lo mejor alguien dice, yo no creo en Dios, pero creo en la ley de la atracción o la manifestación, y yo pensando, güey, lo mismo. Pero pues bueno, qué padre que lo veas por ahí, y esta chava también nos decía de que te vas a atraer lo que eres, o sea, lo que estás diciendo tú, o sea, primero tienes que ser. Claro. Para obtener. Y sabes, yo creo que aquí hay una diferencia, y me voy a meter un tema doctrinal tal vez para muchos. No es lo mismo ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Okay. Es una dimensión diferente. Mucha gente puede ser creación, pero tienes que tener el entendimiento de, bueno, ¿cómo me convierto en hijo? Y creo que eso me pasó cuando yo era niño. Interrumpimos unos segunditos el programa para darles unos anuncios súper importantes. Yo creo que son fechas de amor, de generosidad. Todo el año debería hacerlo, pero ahorita con el frío, con la pandemia, por lo que ustedes quieran, necesitamos más de su apoyo.
Ángel, nuestro invitado de hoy, está en una asociación que se llama Somos Más. Pueden buscarla así en Instagram y ahí ven cómo podemos ayudar con un convivio para familias de bajos recursos y con su cena de Navidad. Y hablando de ayudar, también puedes ayudarnos siendo voluntario en Amor Gratis, que puedes dar clases de inglés, de psicología, de nutrición. Si estás interesado o interesada en ayudar, pues aquí te dejamos el tag para que te comuniques directamente con ellos. Y pues adivinen que mi Petit está bien chula con ropa de AIZ Clothing y pues bien producida por el salón. Hoy le tocó a Andrea. Muy linda, por cierto, Andrea. Muy linda. Y el pelazo que traemos y uñas es por el colágeno que hemos estado tomando de la proteína Habits, que también la proteína está buenísima, 23 gramos de proteína por porción. 0.5 y lo encuentran al súper fácil, o sea, ya en al súper colágeno, proteínas, todo ahí, facilísimo. Y también tiene probióticos, que eso está buenísimo. Así que regresamos al programa. Yo cuando entiendo esta diferencia, yo me pregunto ¿cómo puedo convertirme en hijo? Y es ahí donde, y te digo, me voy a meter un tema doctrinal porque va a haber gente que no concuerde conmigo, pero es ahí donde yo entendí el valor de conocer a Jesús. Es ahí donde yo entendí el valor de que Jesús vino a hacer esa conexión entre el cielo y la tierra. Y es ahí donde yo entiendo que no hay más que el único camino y la única conexión. Y Jesús mismo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es a través de mí. Cuando yo entendí esa verdad, me convierto en hijo. Y como hijo tiene ciertos derechos. Okay. Yo pienso en mis hijos y ellos tienen derecho por el solo hecho que soy su papá. Claro. Ellos se sienten cuidados, se sienten protegidos, se sienten atendidos y ellos me pueden interrumpir. No tiene que haber un protocolo de, oh padre grande, puedo entrar. No, son tus hijos. Y esa es mi relación que yo tengo con Dios. Tengo una relación como hijo. Y bueno, regresando, nos salimos del tema con lo del secuestro. Sí. Pero en ese momento, que fue un momento muy definitorio en mi vida, mientras toda mi familia se estaba cayendo a pedazos. ¿Tú estabas de que...? Yo estaba mal, obviamente, no te voy a mentir. Sí, o sea, pero algo te dio paz. Pero hubo un momento de definición, me acuerdo muy bien que yo no quería estar solo, quería estar acompañado, teníamos mucha gente, la comunidad de nuestra iglesia nos acompañó, se movilizaron luego incluso para conseguir el rescate, fue una muestra de amor muy grande, porque Dios es amor y se manifiesta a través de la comunidad, ¿no? Entonces cuando estamos todos, yo me acuerdo que me metí al baño y en ese momento yo sentía que no iba a volver a ver el sol. Yo estaba preguntándome, ¿van a violar a mi hermana? ¿La van a matar? En ese momento conocíamos muchísimos casos de gente cercana que pagaban el rescate y la mataban. Y era como, ¿qué pasó? Y me acuerdo que cerré los ojos en el baño de mi casa, me tiré ahí junto al excusado y en ese momento tuve una convicción. De esas veces que sabes porque sabes. Y en ese momento una paz invadió. Y yo estaba diciéndole, Señor, necesito creer, necesito confiar, dame la fuerza. Y en ese momento fue como si algo se iluminara en mi interior. Y aunque mi mundo se estaba cayendo a pedazos, me di cuenta que la paz que Dios te puede dar es una paz que el mundo nunca la va a entender. Y es algo que viene aquí adentro. No necesitas tener todo el dinero del mundo, no necesitas pagar todas tus deudas, no necesitas tener el mejor coche o que toda tu vida esté en orden, porque en ese momento mi vida era un caos. Claro. Pero sabes que algo aquí adentro estaba brotando, dándome una convicción de, Ángel, el sol va a volver a salir, confía en mí. Y fue algo que, de veras, de esas veces que te levantas y crees, ¿no? Entre muchas otras experiencias, sanidades, cosas muy fuertes que hemos vivido. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Y que yo creo que como tú psicóloga sabes hasta el impacto que tiene en la mente. Sí, es lo que estábamos también comentando fuera de cámaras. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto que me interesó muchísimo? De cómo el orar o hacer oración o el hablar con Dios, claro, produce cierta sustancia. Sí, y sabes que, mira, ahí les va. Les recomiendo un libro a los que nos están viendo, de la doctora Caroline Leaf. Tiene muchos libros, cualquier libro que leas de ella es increíble. Ella es una neurocientífica, pero que ella cree en que hay un ser superior, ¿no? Y cree mucho de las verdades que cree en la Biblia como tal, y ha hecho muchos estudios. Y un estudio que ellos han hecho es que le han conectado como chupones mientras
para ver qué áreas de tu cerebro se encienden. Se encienden. Y este tipo de estudios lo hacen y ponen a gente a orar. O sea, yo oro por ti. Y se dieron cuenta, fíjate qué interesante, que cuando tú orabas por una persona, había zonas de tu cerebro que solamente se prendían cuando orabas y que nunca más se volvían a prender. Y no solamente eso, la persona que estaba recibiendo la oración se volvía a encender una parte de su cerebro que era similar a la parte de la otra persona que estaba emitiendo la oración. Y mucho de esto tiene que ver con algo que se llama la glándula pineal, que básicamente está aquí. Y esa glándula pineal secreta ciertas sustancias, sobre todo más cuando naces y cuando mueres, que es el DMT, que es como una molécula, y los científicos la han llamado la molécula de Dios o la molécula espiritual, Okay. porque justamente se secreta cuando tú tienes experiencias espirituales. O sea, hasta neurocientíficamente está comprobado que algo sucede en tu cerebro. Que es lo que decíamos que tiene el sapo, el famoso hacer el sapo, y las ayahuascas y todo esto tienen como un efecto parecido. Exacto, de hecho el sapito o el ayahuasca tiene esta sustancia de DMT, pero natural, viene con, porque esto es una sustancia que tienen todos los seres vivos, es algo increíble. Y cuando hacen el yagé, o el yagé creo que se llama la bebida de la ayahuasca, tiene altas sustancias de DMT, que es lo que vuelve a alterar tus sentidos y que todo el mundo siente que se muere, que curiosamente cuando más secretas DMT es cuando tú mueres. Por eso esa gente y los científicos han estudiado mucho este fenómeno, no es algo nuevo. Claro. Y es justo lo que se secreta, o es justo lo que tiene el sapito. Y dices, bueno, ¿por qué cuando en lugar de hacer el sapito, medita? Me explico, conéctate con Dios. Y esa glándula pineal va a tener una estimulación, y tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, Sí. y que cuando tú estás estresado, cuando estás así asustadísimo, es lo que más traes, el cortisol, incluso hasta adrenalina. Cuando tú empiezas a meditar, los neurocientíficos se han dado cuenta que cuando tú oras, cuando tú te conectas con esta parte espiritual, esos niveles de cortisol empiezan a disminuir. Dices, ¿cómo es posible? Porque hay algo más, que igual y la ciencia no te lo puede comprobar y decir a ciencia cierta, es Dios, pero sabemos que nuestro cuerpo responde, y es que tú eres un ser espiritual, estás hecho para ser espiritual. ¿Me explico? Sí, total. Qué interesante. Me encanta, porque también es lo que comento mucho en consulta con las personas, de que es que hasta cree, hasta por conveniencia. Se escucha, vaya, a lo mejor feo, pero decir, es que te conviene. O sea, imagínate si te va bien, supongamos, no creyendo. Imagínate cómo te puede ir creyendo, claro, realmente, con una fe grandísima. ¿Cuántas cosas puedes lograr? ¿No? Claro, o sea, totalmente. El tercer momento definitorio, no sé cuánto tiempo nos quede, pero el tercer momento definitorio en mi vida que me hizo entender muy fuerte que la importancia de estar conectado con Dios fue cuando emprendí. Normalmente la gente cuando emprende te va a decir, es que yo soy muy bueno, muy inteligente, lo que tú dijiste, me levanto a las 5 de la mañana, leí tantos libros. La neta es que yo te voy a decir como que, pues sí lo intento, pero la verdad es una gracia de parte de Dios, que es resultado de que lo buscaste a Él primero. ¿Sí me explico? Pones a Dios como tu prioridad e inmediatamente tu vida agarra un nuevo orden y las cosas empiezan a funcionar de una manera diferente y ya no te mueve lo que te mueve antes. Emprendes con propósito y ya no emprendes por el quiero dinero, ser mi propio jefe, libertad financiera, que ese es el mito del emprendedor. Sí, y mucha gente se va por ahí. Y ahora emprendo porque me doy cuenta de que quiero trascender, dando un poco de lo que Dios me ha dado y pasarlo a las demás personas. Y de veras, yo no sé ser emprendedor, no sé ser empresario si Dios no estuviera guiando cada paso. Las palabras de Jesús cobran un sentido tan diferente en mi vida. Hay un psicólogo que se llama Josh McDowell, escribió un libro muy bueno, se llama Más que un carpintero. Se los recomiendo, es un libro chiquitito, se lo van a acabar una sentada, Más que un carpintero, de Josh McDowell. Y él platica y cita a un psicólogo muy importante, no recuerdo el nombre, y dice, el sermón del monte es la esencia principal de todas las disertaciones de psicología que hay. Si tú les quitaras toda la paja, si tú les quitaras todo lo que está de más y quisieras encontrar un mensaje
que ayudara a los pacientes, terminarías encontrando el puro Sermón del Monte, que son palabras de Jesús, donde te dice cómo encontrar la paz, cómo encontrar el verdadero amor, cómo ser un hijo de Dios, y todo lo encuentras en la Biblia, me explico. Y eso lo dijo un psicólogo que ni siquiera era cristiano, entonces fue algo como, wow, o sea, hay algo en las palabras de Jesús, me explico. Sí. ¿Y cómo les podrías dar tips a la gente? Porque yo siento que no saben ni cómo empezar, o sea, que la gente está muy perdida. Claro. Y estamos. Y de que a veces dices, es que ¿cómo? O sea, Claro. ¿cómo puedo lograr? O gente que dice, sí, por ejemplo, tú, pues sí, su hermana estuvo sana, pero la mía no. Sí, claro. Sí, o lloré por esta persona enferma, pero la mía sí sobrevivió y la mía no. Entonces, Claro. la gente que realmente se queda con ese mal sabor de Dios, porque piensan que es Dios, Sí, claro. quien manda las enfermedades o que les quita a sus seres queridos, ¿no? Y sienten que es Dios. Mira, yo este proceso lo he pasado varias veces. Justo ayer platiqué con una amiga que vive en Alemania, que se llama Jenny Rempening. Te mando saludos, espero que veas esto. Ella perdió a su mamá a causa de la violencia. Ella tiene las mismas convicciones que yo en cuanto a Dios, a Jesús, la Biblia y todo esto. Y justamente ella vivió el asesinato de su mamá. Se la quitaron de un día al otro y de una manera que no fue como un asalto, fue algo terrible. Y cuando le escuchas hablar y cuando escuchas su entendimiento de es que vivimos en un mundo caído y Dios es bueno, te traspasa. Tengo unos amigos que tú conoces, a Gabriel y Claudia. Ellos perdieron a su hija de un añito. De un añito, o sea, es algo que a mí todavía me toca muchísimo y que su fe está inconmovible. O sea, que tú dices, ¿cómo es posible? Y es que cuando tú estás conectado con Dios, habrá muchas cosas que no logres responder porque... Sí, y luego la gente quiere eso, o sea, Sí, quiero sí. respuestas y Pero, no hay. Y es ahí donde entra la convicción de saber que vas a estar bien. Claro. Ok, entonces nos quedamos en los tips. Ok, sí, porque me pierdo. ¿Para qué me invitas si ya sabes cómo Sí, soy? ya sabes, sí, ya sabo, Sí, Sí, ya sé. sabo, sí, también. Que es todo un tema. Sabo, ¿sabías que es natural para el cerebro? Te digo, me pierdo, porque la conjugación es natural, por eso los niños dicen sabo. Sabo, sí. Porque no es un verbo irregular, pero es otra historia, educación, que lo llevo también en mí. Entonces, bueno, tips. Creo que ser una persona que está conectada con Dios no es coincidencia y no es casualidad, es algo que tú tienes que provocar. Entonces, yo sí les voy a dar un tip bien importante y es aparta un momento en el día donde puedas agradecer. No pidas, empieza a agradecer. Todos tenemos muchas cosas por qué agradecer y empieza a platicar. Va a haber momentos que te sientas ridículo, va a haber momentos que digas, ¿cómo? Pero probablemente tú no sabes, pero en tu cerebro ya están sucediendo cosas. Y esto está demostrado. Lean los libros de Caroline Leaf, se los recomiendo. Va a explicar mucho de lo que estoy platicando y cómo hay un impacto cerebral cuando tú haces esto. Sí, pues mandas como el... Mandas como la el señal, la claro. señal. Mandas la señal. Entonces, tómate un tiempo. No un tiempo donde ya te vayas a dormir. Mucha gente tiende a usar porque te quedas dormido. O sea, no se trata de que sea un somnífero ni nada de eso. Se trata de que busco un momento. Normalmente yo lo hago en las mañanas, en un momento donde me siento despierto, donde me siento con energía. Tomo agua previamente para hidratar el cerebro. El cerebro es bien importante tener esa hidratación. Y es lo que hago. Yo me despierto con un vaso de agua, es lo primero que hago. Y desde que abro mis ojos empiezo a agradecer. Y creo que vivimos en un mundo tan acelerado que se nos olvida. Total. Y ese es el primer tip. Empieza a agradecer a Dios. Empieza a agradecer. Y en segundo lugar, platica. Va a ser algo bien loco, va a ser algo que digas, ¿cómo me siento tonto? Estoy hablando con la nada. Pero continúalo haciendo y verás que una ventana se va a abrir. O como decías ahorita, ¿no? Como que con este respeto que no sabes cómo hablar con Dios, de que, o sea, como, oh, Señor, todo poderoso. Sí. Tú puedes hablar como si fuera un papá cool. Claro, y ¿no? es que sabes que la religión nos ha enseñado esas barreras. O sea, la religión te ha enseñado que tienes que hacer hasta un tono de voz celestial. Sí, la neta, ¿verdad? O sea, que tienes que llevar con incienso, apagar las luces. Y no, neta, no. O sea, esos son dogmas que hemos inventado. Y que cuando llegan los discípulos con Jesús le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y él dice, métete a tu cuarto y cuando estés encerrado en tu cuarto, orarás así: Padre nuestro que estás en el cielo,
y se avienta el Padre Nuestro como modelo de oración, no como para que lo repitas, pero para como modelo, y fue algo bien sencillo. No te dijo, vas a sacrificar una gallina y luego vas a hacer un pentagrama, y no, es algo fácil, es algo práctico. Entonces, hagan esto. Hablen con Dios como si fuera su papá, chido, comprensivo, cool, generoso, amoroso, ¿no? Empático. Sí, y te digo algo, aquí es todo un tema porque hay gente que tuvo un mal papá. Sí. Y eso también, batallas en relacionarte, Sí, porque a Dios porque lo ves como hombre, lo ves así como, que eso a mí me encantó el libro de la cabaña, cuando lo lean, es una mujer afroamericana. Está buenísimo, te quedas así de que, ¿what? Sí, mucha gente religiosa se fue así se enojó, pero a mí me encantó porque realmente Dios Ay, qué bueno es que Dios. me dices, es que de verdad a veces tenemos miedito como decir, ay, ¿es cristiano o es tal? Y ya está de que no, esto no, y esto tampoco, y el escucharte me da mucha paz. Qué Ojalá chido, que ustedes también. qué chido. Y segunda, último tip, la verdad que para mí es vital, agradecer, búscate un tiempo para platicar, consíguete una Biblia. Va a sonar bien loco, mucha gente te va a decir consíguete el Torah, que realmente el Torah es parte de la Biblia. Los judíos. Los judíos, pero te digo algo, ¿yo por qué lo hablo con la Biblia específicamente? Porque la Biblia es un compendio de muchos libros. Tienes libros poéticos, tienes libros históricos, tienes los evangelios, que es la vida de Jesús, tienes las cartas. Hasta por cultura. Hasta por cultura, pero mira, Deberíamos te voy a recomendar algo. ¿Quieres adquirir sabiduría para tu vida? Empieza a leer proverbios. Proverbios son 31 proverbios, lee uno al día. Con el día, hoy es el día 15, vas a leer el proverbio número 15. Sí lo voy a hacer. Y mañana el 16, y así, estás triste, lees Salmos. En Salmos yo me he encontrado unos reclamos que le hace el escritor de los Salmos a Dios, porque me siento abandonado, me siento triste, estoy deprimido, no puedo seguir, y después de toda su queja, agarra fuerzas y dice, sin embargo, creo que tú eres el que me sostiene, tú eres mi roca y mi fortaleza. Y cuando yo me sentí muy identificado, entonces... Yo creo que todo, ¿no? Más en estos tiempos de que estamos tan de vibración así, tan baja, y que de repente dices, no, pero Dios está, y yo puedo, y yo sé que Él va a estar ahí, sí, o sea, como tú decías, o ella, o sea, hay gente que prefiere verlo como un ente. Como una energía. Energía, ajá. Ya depende de ti, cómo lo quieras ver, pero sí, yo también me siento identificada en esta parte de que estoy súper triste y ando así en mis días bajos y de repente no, pero... Agarras pila, claro, sí. Y Dios está y existe y se me va a cumplir y sé que Él está para darme confort, alivio, ternura, amor. Y eso es lo que encuentras en el libro de los Salmos. Y quieres ponerte reflexivo con la vida, hay un libro que se llama Eclesiastés, que es muy filosófico, me encanta a mí Eclesiastés, y quieres aprender del modelo de otras, o sea, hay mucho de dónde tomar y te va a ayudar como guía. Y último tip, y creo que es un tip que por eso estoy aquí, busca una comunidad. ¿Por qué Marcela me invitó? Porque llegó un momento donde nosotros encontramos un punto en común y formó parte de mi comunidad y yo de su comunidad, y fue como una conexión, y te das cuenta que cuando estás con personas que estás pasando por un momento difícil, ellas te van a levantar. Busca una comunidad. Para mí la iglesia no se trata de 4 paredes, de hecho eso es uno de los conceptos que vino a destruir Jesús, como oigan, la iglesia no es un edificio, no es una catedral, la iglesia es la gente. La gente. Y creo que es algo que nosotros, de hecho, eclesia viene como de reunidos, o sea, y creo que fue como ese entendimiento y conectar contigo, conectar con tu esposo, conectar con más amigos, te permite arder. Y yo lo comparo con una fogata. Hay una tipología, una forma así de verlo, que la Biblia dice que la iglesia somos las piedras vivas, porque ya no eres una piedra para una catedral, sino eres un ser humano con vida, y lo compara como una piedra. Pero vamos a imaginar que fuera un carbón, es también como una piedra. Cuando el carbón está ardiendo, se mantiene ardiendo si está junto. Ya. En el momento que tú sacas un carbón, una piedra encendida, una piedra viva, la pones aparte, ¿qué va a pasar? Se apaga. Se apaga. Y muchas veces tú estás apagado por falta de amistades verdaderas que te sumen. Acuérdense de algo, tú eres el resumen de las 5 personas con las que te juntas. Si te juntas con lobos vas a aullar, ¿me explico? Vas a aprender a aullar. Sí, y esa es la verdad. Entonces, júntate con personas que te sumen.
Y creo que esos serían tips. Dices, ¿cómo comunidad tiene que ver con espiritualidad? Es que espiritual está conectado con eso. Total, y soy fiel creyente de eso porque cuando hubo el grupo, y ya espero que haya otro, yo personalmente estaba esperando a ir, porque es como dices tú, o sea, yo me quedo así de que, wow, o sea, estas personas, la fe que tienen, cómo hablan tan bonito, cómo están tan conectados, yo quiero eso. Sí. O sea, yo quiero lograr eso. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues juntándome, aprendiendo, Totalmente, platicando. sí. Entonces también por eso te quise invitar, porque yo creo que ahorita hay mucha gente que necesita escuchar como este mensaje. Si te cayó, tipo, o sea, lo sentiste, pues créelo que es para ti realmente, o sea, buscar esa conexión. Te quiero pedir si me das oportunidad de hacer algo con la gente que está viendo. Va. Y poder tener un momento. Dices, bueno, ¿cómo lo hago? Vamos a poner un ejemplo. Va. ¿Sale? Y si estás en tu casa, va a estar bien raro, ya sé, pero cierra tus ojos. Cierra tus ojos y solamente empieza a pensar en todas las cosas buenas que recibiste el día de hoy. Esa llamada de esa persona que hace mucho no veías, tal vez te pagaron el aguinaldo o una deuda, la sonrisa de tus hijos que te hizo el día cuando estabas enojada, que te subiste a la báscula y no pesabas tanto como creías, y agradece. Puedes respirar en un momento donde hay COVID atacando, puedes respirar y gracias por mi salud. Y dale gracias a Dios por tu familia, porque tienes un techo, porque tienes internet para ver este video, por las personas que estamos aquí en el set. Yo doy gracias a Dios por tu vida, no te conozco y doy gracias a Dios por ti. Y ahora déjame hacer una oración, rápido. Dios, quiero agradecerte por este programa. Quiero agradecerte por cada persona que se involucra para traer temas. Y quiero pedirte que su vida sea un canal de bendición para todos los que están escuchando o viendo a través de cualquier plataforma. Y quiero pedirte que las bendigas, Señor. Que tu bendición sea sobre este lugar. Pero también quiero pedirte por todos los que nos están viendo. Bendice sus trabajos, bendice su amor, Señor, con sus relaciones, sus trabajos, su familia, su salud. Y que ellos puedan encontrarse con la verdad que eres tú. Te damos gracias porque sabemos que hay una puerta abierta para que en pleno siglo XXI nosotros te podamos conocer como papá. Como un papá bueno, no como nuestro papá que probablemente nos ha lastimado y nos ha fallado. Tú no nos fallas. Tú eres bueno y tu amor alcanza hasta lo más recóndito de la tierra. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias, qué bonito. Vente, para que te despidas. Ya me voy a llegar. Sí. Pero te tocó lo más bonito, bien Sí. bendecida. Quedaste. Ya sé. Bien purificada. Bien purificada. Pues muchísimas gracias. Ya te tocará escucharlo completo, pero bueno, te tocó. Gracias. Wow, no, el pedazo que les escuché, wow, o sea, Gracias por invitarme. No, acá el gracias. apetito fue la indicada. Sí, yo tenía muchas ganas de invitar a Ángel, entonces yo sé que a mucha gente le va a llegar este podcast o este video si nos están viendo en YouTube. Es para ti, así tal cual Ángel lo dijo, no te conocemos, te mandamos muchísimas bendiciones, te amamos y esperamos que te hayamos sembrado alguna semillita mínimo para poner en práctica los tips que nos dio Ángel y a ver qué pasa. Claro. Muchas gracias, chicas. Gracias, Ángel. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.